El inicio del siglo XVI fue una época de grandes cambios y agitación en Europa. La Iglesia Católica, la institución religiosa dominante durante siglos, se enfrentaba a crecientes críticas. Mucha gente sentía que la Iglesia se había vuelto demasiado rica y poderosa, y que sus líderes estaban más interesados en asuntos mundanos que en los espirituales. La venta de indulgencias, que se creía que reducían el tiempo de una persona en el purgatorio, era una práctica particularmente controversial. El Renacimiento había despertado un renovado interés en el aprendizaje clásico y el humanismo, lo que llevó a un cuestionamiento de la autoridad tradicional. El auge de monarcas fuertes desafió la influencia política del papado. Los cambios económicos, como el crecimiento del comercio y el surgimiento de una clase mercantil, también contribuyeron a un cambio en el poder y las perspectivas. En toda Europa se estaba gestando una sensación de inquietud y un deseo de reforma religiosa. Esto preparó el escenario para una revolución religiosa dramática que remodelaría el continente, la Reforma Protestante. Desafiaría la autoridad de la Iglesia Católica y alteraría para siempre el panorama religioso de Europa. En el corazón de esta revolución religiosa se encontraba un monje alemán llamado Martín Lutero. Lutero, profesor de teología, estaba profundamente preocupado por lo que veía como corrupción dentro de la Iglesia. Se oponía firmemente a la venta de indulgencias, creyendo que la salvación solo podía alcanzarse a través de la fe y la gracia de Dios, no mediante perdones comprados. En 1517, Lutero dio un paso audaz, clavando sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania. Sus tesis eran un desafío directo a la autoridad de la Iglesia y sus enseñanzas sobre las indulgencias. Las acciones de Lutero encendieron una tormenta de controversia, extendiendo rápidamente sus ideas por toda Europa. La protesta de Lutero resonó en muchas personas que estaban desilusionadas con la Iglesia. Sus ideas, amplificadas por la recién inventada imprenta, rápidamente ganaron apoyo en toda Alemania y más allá. El uso del lenguaje vernáculo en sus escritos y sermones hizo que su mensaje fuera accesible a un público más amplio. El desafío de Lutero al papado marcó un punto de inflexión, dando lugar a un nuevo movimiento que cambiaría para siempre el curso del cristianismo. La imprenta jugó un papel crucial en la rápida difusión de las ideas de Lutero y la Reforma Protestante. Antes de la imprenta, los libros se copiaban laboriosamente a mano, lo que los hacía caros y raros. La imprenta permitió la producción masiva de libros y panfletos, haciendo que la información fuera más accesible a un público más amplio. Los escritos de Lutero, incluida su traducción al alemán de la Biblia, se imprimieron y distribuyeron ampliamente por toda Europa. Esto permitió a las personas leer e interpretar las escrituras por sí mismas, desafiando el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento religioso. La imprenta se convirtió en una herramienta poderosa para los reformadores, permitiéndoles difundir sus ideas y desafiar la autoridad de la Iglesia Católica. La difusión de la literatura protestante alimentó los debates religiosos y contribuyó al crecimiento de nuevas denominaciones protestantes. Las discusiones y disputas públicas, alimentadas por materiales impresos, desafiaron aún más las doctrinas tradicionales. La palabra impresa se convirtió en un arma en las luchas religiosas y políticas de la Reforma, dando forma a la opinión pública e impulsando el movimiento hacia adelante. La Reforma Protestante tuvo consecuencias de gran alcance, dividiendo a Europa en líneas religiosas y conduciendo a décadas de conflicto. Nuevas denominaciones protestantes, inspiradas en las ideas de Lutero, surgieron en toda Europa. El reformador suizo, Juan Calvino, desarrolló su propia teología distintiva, enfatizando la predestinación y un estricto código moral. Inicialmente lenta en responder, la Iglesia Católica finalmente lanzó su propia contrarreforma. El Concilio de Trento, convocado en 1545, reafirmó las doctrinas católicas y buscó abordar los abusos que habían alimentado la Reforma. Se fundaron nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, para difundir las enseñanzas católicas y combatir la propagación del protestantismo. Las diferencias religiosas alimentaron las tensiones políticas y las guerras en toda Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico, un mosaico de estados con un emperador católico,
enfrentó divisiones internas a medida que muchos príncipes alemanes abrazaron el protestantismo. La Guerra de los 30 años, un conflicto devastador que asoló Europa desde 1618 hasta 1648, fue alimentado en parte por tensiones religiosas entre poderes católicos y protestantes. La Reforma remodeló el panorama político de Europa, dando lugar a una nueva era de pluralismo religioso y conflicto. La Reforma protestante fue un momento crucial en la historia europea. El desafío de Martín Lutero a la Iglesia Católica provocó una revolución religiosa que remodeló el panorama religioso, político y social del continente. La Reforma condujo al surgimiento de nuevas denominaciones protestantes, desafió la autoridad tradicional y alimentó décadas de conflicto. La invención de la imprenta jugó un papel crucial en la difusión de nuevas ideas y el fomento del debate religioso. El impacto de la Reforma se extendió mucho más allá de la religión, influyendo en el desarrollo de la educación, la literatura y el arte. Contribuyó al auge del individualismo, el cuestionamiento de la autoridad y el crecimiento de la alfabetización. El legado de la Reforma continúa dando forma al mundo actual. Condujo a una mayor diversidad religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado en muchos países, y un énfasis continuo en la conciencia individual y la interpretación de las Escrituras. La Reforma protestante sigue siendo un testimonio del poder de las ideas para desafiar las normas establecidas y remodelar el curso de la historia.